Amados hermanos y hermanas israelitas del Perú y del mundo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, ciudad capital Lima, Perú. En esta oportunidad para presentarles el tema "Y por su nombre jurarás". Como bien sabemos, hermanos, estamos estudiando la cadena de eslabonamiento de la Escritura para entender la interpretación de cada uno de los fundamentos legales de cada mandamiento que mandó Dios al hombre para que cumpliese. En esta parte del primer mandamiento nos toca el primer fundamento del temor a Dios y estamos estudiando lo que es el libro de Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te llegarás, y en esta semana estamos tocando el tema "Y por su nombre jurarás". Las ordenanzas que nos trae el texto de Deuteronomio 10:20 son las 4 primeras del fundamento de la ley real, que fue decretado al pueblo de Israel en el desierto, pronunciado por Moisés en el antiguo tiempo y restaurado en estos últimos tiempos por Israel, el profeta guardado, como libertador del pueblo de Dios en estos tiempos. Con la misma ley de la libertad, de acuerdo al libro de Santiago capítulo 1 versículo 25, este libertador traería consigo la ley de Dios como fiel testimonio del restaurador para preparar un pueblo santo para la venida del Señor, como lo explica el libro de Mateo 17, 9 al 11 y Lucas 1, 17. En los puntos de estudio del texto que hemos examinado con anterioridad, hemos entendido cuáles son los pasos para cultivar el temor a Dios, cómo servir a Dios en cuanto a las leyes ceremoniales y cómo es la obra de servicio de discipulado. Asimismo, hemos estudiado el lugar consagrado de Dios, a donde tenemos que llegarnos, y habiendo visto de qué se trata y en qué lugar es y quién es aquel lugar, ahora a dónde debemos llegarnos, y luego también pasaremos a este punto "y por su nombre jurarás", y tocaremos la importancia del jurar por su nombre, es decir, por el nombre de Dios, como nos ordena dentro del contexto literal y profético. Hemos de tomar en cuenta para este estudio, amados hermanos, siempre recordando el consejo del Maestro, donde nos dice en este audio siguiente cómo debemos escudriñar los fundamentos, punto por punto, y que si nosotros estamos cumpliendo, nos dice. Y de acuerdo se le preguntará a ver si están cumpliendo. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás, y por su nombre jurarás. ¿Están cumpliendo? Aquí hay que cumplir, son varios. A Jehová tu Dios temerás. Entonces debes saber uno cómo debes temer. A Él servirás. ¿Cómo se debe servir? 2, 3. A Él te allegarás. Allegarse a Dios. Y por su nombre jurarás. En cada palabra y cada ordenanza. Entonces, ahora debemos saber cada palabra de cada ordenanza. En esta mesa de análisis, hermanos, estamos con nuestra hermana Ana María desde la República del Brasil y también con nuestra hermana María Puma desde España. Entonces, vamos a establecer este tema basado con los audios del Maestro, donde estamos desarrollando de acuerdo a lo que él fue instruido como maestro de la ley. Bien, hermanos, os dejo un saludo fraterno desde aquí, desde Lima, Perú, y damos pase en esta oportunidad a nuestra hermana Ana María Perea. Adelante, hermana Ana María. Gracias, hermano Amadeo, por el pase.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Soy la hermana Ana María Perea, de la ciudad de Porto Velho, Rondônia, país Brasil. Y es con mucho cariño que me dirijo a ustedes de los diferentes países en que nos acompañan para estudiar la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Y hoy domingo estaremos aclarando el cuarto punto de la ordenanza que nos dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. Estos puntos o ordenanzas que estamos viendo aquí, nuestro hermano Amadeo nos ha hecho una pequeña aclaración ahora, un pequeño resumen, y también en los programas anteriores se ha venido dando punto por punto. En este domingo estaremos dando con la ayuda de Dios el cuarto punto, que es y por su nombre jurarás. Como hemos escuchado de parte de nuestro maestro, debemos saberlo punto por punto para entender el mensaje que encierra esta ordenanza y tomarlo en cuenta para la instrucción o preparación del pueblo. Y por su nombre jurarás. Y por ello nos advierte que este pacto con Dios y juramento no es solamente limitado a un cierto tiempo, no, sino que también era para el tiempo futuro, o sea, el tiempo que estamos hoy. Veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 12. Dice así. Dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo. Entonces, este pacto, este juramento, es un compromiso de lealtad que Dios hace con su pueblo, para que sea un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Veamos el libro de Éxodo 19, 3 y 5. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, como estamos escuchando, este juramento es con el pueblo de Israel. Dios lo llama para ser su especial tesoro. Mas no solamente era para con ellos, para los que estaban allí con Moisés, sino que esta promesa es también para los hijos que se levantarían en la tercera generación. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 14. Nos dice que 29, 14. Dice, y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento. 15. Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Entonces, este juramento de tener este pueblo especial no solamente era con ellos, sino que Dios ya estaba hablando de un pueblo que se levantaría en la tercera generación. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 23, versículo 8. Dice, los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, ya estaba escrito que este juramento que Dios hizo fue con el pueblo que estaba con Moisés y ahora con los israelitas por adopción. Israelitas espirituales. Veamos, ¿en qué consiste este pacto? Escuchemos el audio 162. Y vosotros os habéis hoy convertido y harán lo recto delante de mis ojos, anunciando libertad. Adelante, hermano, con el audio. Y vosotros os habéis hoy convertido y harán lo recto delante de mis ojos, cada uno, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho concierto en mi presencia en la casa sobre la cual es invocado mi nombre.
habíais hecho concierto. Quiere decir, desde el momento que nos hemos convertido, debemos predicar. Y eso no hay. Y luego concierto quiere decir que, como hemos creído y nos hemos comprometido para servir a Dios, y servir a Dios se requiere permanecer en sus mandamientos y luego cumplir, anunciando a nuestros semejantes liberación. Como estamos escuchando lo que nos dice el maestro en este audio con Jeremías 34:15, desde el momento que nos arrepentimos y nos convertimos, hacemos un concierto o juramento con Dios. Porque como en la versión, esta Biblia Reina Valera, habla de que hicimos un concierto. Entonces, concierto quiere decir que como hemos creído y nos hemos comprometido para servir a Dios, y servir a Dios se refiere permanecer en sus mandamientos y luego cumplir anunciando a nuestros semejantes libertad, o sea, la liberación. Entonces, eso dice en la Reina Valera cuando habla la palabra concierto. Ahora veamos en otra versión, en la Biblia Spanish NBLA. Veamos lo que dice Jeremías 34:15. Nos habla de pacto. Escuchemos. Aunque recientemente se habían arrepentido y habían hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Entonces ya en esta otra versión nos habla de un pacto. En la Reina Valera nos dijo concierto y aquí nos habla de un pacto. Entonces, cuando el hombre se convierte a Dios, hace un pacto de servicio, de anunciar ¿qué? Libertad. De anunciar la ley de Dios, la ley de la libertad. Eso nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. Ese es el objetivo, predicar desde el momento que hemos creído. Este pacto o convenio o concierto es un decreto cuya resolución es dictada por el Tribunal Supremo. Por tanto, el decreto que Dios hizo es para cumplir fielmente a este decreto. La persona hará el voto de elección para servir a Jehová. Desde el momento que hemos creído, nos convertimos, ya hacemos el voto de elección para servir a Jehová. Este voto debemos cumplir, como dice aquí también en Levíticos 26:3. Dice, Levíticos 26:3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Entonces, el fundamento establece responsabilidades a cumplir desde el momento de nuestra conversión a Dios. Y el haber tomado elección de servir a Dios, anunciando libertad al prójimo. Es decir, este juramento, el objetivo es que desde el primer momento que desde el momento de haber recibido el conocimiento de la palabra de verdad y ser sellados con el Espíritu Santo, debemos anunciar libertad a nuestro prójimo. Y para anunciar esta libertad hay que pedirle primeramente a Dios que nos dé sabiduría y nos haga entender en sus mandamientos. Veamos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y Salmo 119, 66. Dice Efesios 1:13, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí creímos, fuimos sellados. Ahora hay que pedir esa sabiduría. Dice Salmo 119, 66. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Entonces, después de ser inspirados, pedimos sabiduría a Dios para conocer y entender nuestros deberes, los cuales son de vital importancia para ser un buen predicador y por ende
obtener la vida eterna. ¿Y cuáles son los deberes que debemos entender y cumplir cuando hacemos un voto de elección a Jehová o voto de santidad? Los deberes son, primero, confirmación. Eso es lo primero que hacemos cuando somos inspirados. Segundo, decisión. Entonces, hemos creído y ahora debemos decidir seguir a Dios. Debemos comenzar a caminar por el camino de santidad. Tercero, decisión. Tercero, preparación o instrucción. Todo israelita que decidió seguir a Dios se tiene que preparar, hermanos. Es obligación estudiar. Eso siempre el maestro nos recalcaba. Estudien, estudien. O sea, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, pero no a nuestra manera, sino conforme a nuestro maestro Ezequiel Atacus Gamonal nos enseñó y que están hoy en día en los audios. Bueno, cuarto punto, la conducta moral y espiritual. A medida que nos vamos instruyendo y vamos aprendiendo, nos debemos ir apartando de los malos caminos y debemos cuidar nuestro testimonio, tanto la doctrina como nuestro testimonio. Y sigue 5, ciencia y sabiduría. Esto es a medida que ya vamos andando y dice el Señor ya nos va a dar ciencia, que son los ministerios, que son la ciencia oculta. Vamos a entender muchos más misterios, profecía. Todo esto en beneficio de la prédica, para poder enseñar a nuestros hermanos. Y el otro es expresión o vocación. Ya cuando la persona se ha preparado, ha caminado los pasos para llegar al temor a Dios, ha tenido virtud, ciencia, paciencia, templanza, llegó al temor a Dios, entró al amor fraternal, entonces ya está pronta para hacer caridad, para predicar, irse para el campo, o sea, para el mundo, a predicar y dejar todo. Bueno, continuamos. Estos son los deberes que corresponde por decreto cumplir al que hace voto o voto de nazareo, luego de su conversión al servicio de Dios. Vamos a explicar cada uno de estos puntos más a profundo. De nuevo volvemos a confirmación. Es la corroboración de lo que estamos creyendo. Es afirmar una cosa que tiene importancia. Ponernos firmes y seguros en aquello que hemos creído. En este caso estamos hablando de la doctrina de Cristo. Leamos el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Dice, porque los hombres, ciertamente por el mayor que ellos, juran. Y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Entonces, los hombres, ahí para entender, los hombres, para que otro crea en él, hacen juramentos por algo mayor que ellos. En este caso, algunos juran por su mamá, algunos juran por algo que ellos echan mucho sagrado, algunos juran por Dios, aunque esto no es permitido. Dice la Escritura, no se debe hacer, ni jurar por el cielo ni por la tierra, los hombres lo hacen. También tenemos otros juramentos. Por ejemplo, es cuando se ocupa un alto cargo en la política, se hacen juramentos ante un crucifijo de servir a la patria. Son juramentos de hombres, más el que el maestro, nuestro Padre Jehová habla, y al pacto que Él nos ha llamado, es un juramento firme. Este juramento que Dios habla es solamente con los israelitas, y no es un juramento de simples palabras, sino que este juramento es de obediencia. Hacemos este voto de elección, voto de nazareo, que es un voto de santidad tanto para los varones como para las varonas. ¿Qué es lo que debe tener presente la persona que hace un voto a Dios? Veamos qué es lo que debe tener presente. La persona que hace el voto a Dios debe cumplir con las siguientes ordenanzas. En el caso del varón, vamos a leer aquí,
Libro de Números, capítulo 30, versículo 2 y el versículo 3. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. 3. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, llegando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Libro de Números, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, ¿vio?, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. 3. Se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá. No beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Dice aquí. 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de vino, desde el granillo hasta el ollejo, no comerá. Entonces, es una ordenanza. 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Entonces, para ser santos, el varón debe llevar la semejanza, porque en Génesis dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, debe llevar esa santidad. Hay de dejar crecer el cabello, tener barba y vestir las santas túnicas, y abstenerse de comer todo lo que viene de la vid, para ser llenos del Espíritu Santo. En caso de la varona o mujer, no debe cortarse tampoco el cabello, llevar las túnicas, usar el velo sobre su cabeza, como dice en 1 Corintios, capítulo 11, versos 5, 6 y 10. Y abstenerse de comer todo lo que viene de la vid. También para ella dice, Números 30, versículos 4 y 5. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre en su mocedad. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ella ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Entonces, cuando las hermanas son menores de edad, o también si son casadas, y desean hacer este voto de santidad, en el caso de las menores, si su padre o su madre, dice si su padre, o en el caso de las casadas, si su esposo oye el juramento que ellas hacen y no dicen nada, se quedan callados, entonces este voto, este juramento será firme. Entonces, ahí en ese caso es permitido, ¿no? Porque su esposo permitió y su padre también, que es el que lleva la obligación, ella está ligada a su padre, mientras que el menor de edad está en su casa. Si su padre se queda callado, es firme el voto que ha hecho de santidad. Debe llevar las vestiduras y hacer todo lo que se le está mandando según las escrituras. ¿Qué debe cumplir la persona que hace este voto de elección? Veamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 y 23. Dice, cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habría en ti pecado. Guárdate lo que tus labios pronunciaron, y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. Esto quiere decir que después que hemos confirmado en la ley y somos sellados con el Espíritu Santo, no debemos demorar de tomar la decisión. Luego de haber juramentado para servir a Dios, cuyo fin es promulgar la libertad al mundo, el que hace voto de nazareo debe ser firme en la siguiente fase.
Escuchemos el audio de nuestro maestro, audio 09. La primera fe se inicia cuando la primera vez creyó. Adelante, hermano, con el audio. Ninguno vio próximo finalmente de la historia similar a otros días. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora en sus habitaciones tienen luz los israelíes. ¿Qué de los pues me preocupa que no cumplimos, quebrantamos. Eso de el que quebranta de Juan. Ahora usted puede hacer, por ejemplo, hacer ver la primera vez, la primera fe, la primera confianza. Eso es grave también. En esto han caído bastante. Por ejemplo, la primera fe se inicia cuando Cristo primera vez creyó. Ahora sí, muy bien, dice. Yo creo Dios, ciertamente Dios existe. Bueno, muy bien. Entonces creyeron, quedaron la cabellera, la barba, muy bien, ya. Entonces las túnicas se han puesto muy bien, está bien. Pero tenían se raparon, se cortaron, bueno. Entonces hay donde se respeta la primera fe y la primera confianza a la casa. Entonces, ahora el que digamos, el que se va al mundo, entonces por quebrantar la primera fe, la primera confianza, a la condenación. Y así dice, quiero así, que no. Ahora, que vuelve y nuevamente hace crecer la cabellera, que nunca se corta, pero de todas maneras tiene que pagar el dolor. No, presta. Eso se llama hierro personal. Ahora, el hierro del pueblo es separado. El hierro del pueblo completo es separado de la congregación. Hierro personal es eso. Entonces, paga entonces el perdón. Y permanece firme. Entonces, como escuchamos, el libro de Éxodo 10:23 dice en la segunda parte, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces el maestro dice, nos explica, ahora en sus habitaciones tienen luz los israelitas, que es el Espíritu Santo. Quiere decir, cuando habla de las habitaciones está hablando de nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Está esa luz, o sea, está la inspiración del Espíritu Santo. Por eso el maestro dice, ahí está clarito, lo único que me preocupa es que no cumplimos, quebrantamos el mandamiento. Eso dice nuestro maestro. Y el que quebranta, deja a Dios. Ustedes, hermanos, es una grande alerta que nos está haciendo. ¿Y cuándo adquirimos la primera fe o la primera confianza? Dice, se inicia cuando primero, la primera vez creyó y dice, ciertamente Dios existe, Dios es bueno. Y en ese momento crían la cabellera, la barba, vistieron túnica y las hermanas usaron el velo. Entonces ahí en ese momento estamos haciendo ese voto, ese compromiso a Dios. Ahí dice, ¿y cuándo se pierde esta fe y esta confianza, esta primera fe y esta primera confianza? Dice, cuando se van para el mundo y se quitan la túnica, se cortan el cabello, se quitan el velo, cortan la barba, se comienzan a rapar la barba. Entonces, por quebrantar la primera fe, la primera confianza, dice, a la condenación, ya tiene que esperar juicio nomás. Eso dice nuestro maestro. Mas hay una esperanza para todos estos hermanos y hermanas, pues nuestro maestro y profeta Ezequiel Atacusi Gamonal nos dice que si vuelve a la congregación y hace crecer nuevamente la cabellera y nunca más se va a cortar el cabello, más, nunca más, y permanece firme sin retroceder, entonces, aunque el maestro advierte, pero de todas maneras tiene que pagar el error, lo frena el juicio, eso sí, eso se llama hierro personal. Él paga por dice, es paga por el pecado. Entonces, el haberse retirado, haber perdido la primera fe, más el volver y volverse firme, entonces el Señor llama esto de hierro personal, debe pagar. Hasta aquí mi participación, agradeciendo a Dios primeramente y a todos ustedes por su compañía. En este momento haremos una pausa para escuchar una hermosa melodía
y después continuarán con nuestra hermana María Puma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con cada uno de vosotros. Dios les bendiga.